En 1531, una imagen apareció en un manto de tela donde antes no había nada. Pero la historia de esa imagen empieza mucho antes de esa mañana en el Cerro del Tepeyac, y siglos después, sigue definiendo lo que significa ser mexicano. Según el Nicanmópogua, el relato más antiguo de la aparición, escrito en náhuatl, la Virgen se apareció 4 veces a un hombre llamado Juan Diego en el Cerro de Tepeyac, en 1531. La primera vez, ella le habló en su propia lengua y le pidió que se construyera una iglesia en ese sitio. Juan Diego llevó el mensaje al arzobispo Fray Juan de Zumárraga, quien no le creyó. La Virgen insistió, tenía que ser Juan Diego, y nadie más, quien llevara la noticia. Entre esas visitas, el tío de Juan Diego cayó gravemente enfermo. Juan Diego regresó al cerro para atenderlo, y fue ahí donde la Virgen lo encontró de nuevo y le dijo que su tío ya estaba curado. Finalmente, ella le pidió que recogiera flores de un cerro donde normalmente no crecían, rosas de Castilla, nativas de España. Juan Diego las llevó envueltas en su tilma, una capa de tela indígena. Cuando la abrió frente al arzobispo, las flores cayeron al suelo, y en la tela había quedado impresa la imagen de la Virgen. El relato más antiguo de la aparición no se escribió en español, sino en náhuatl, la lengua del propio Juan Diego. Es el testimonio más cercano que existe a la comunidad que primero contó esta historia. Antes de la conquista, los nahuas ya peregrinaban al cerro de Tepeyac para honrar a una diosa que llamaban Tonantzin, o Nuestra Madre. Para entender por qué esta aparición importó tanto, hay que entender quiénes eran los criollos, los hijos de españoles nacidos ya en América. No se sentían completamente españoles, porque habían nacido en un mundo distinto, con su propia tierra y su propia experiencia. Pero tampoco se sentían indígenas, por las diferencias raciales y culturales que la sociedad colonial marcaba con rigidez. Estaban en un espacio propio que aún no tenía nombre. Durante el siglo XVII, 2 figuras ayudarían a llenar ese espacio, una religiosa, la Virgen de Guadalupe, y una literaria, Sor Juana Inés de la Cruz, cuya historia merece su propio capítulo. Guadalupe fue la primera en dar forma a esa conciencia nueva. El sitio donde apareció la Virgen no era un lugar cualquiera. Antes de la llegada de los españoles, los nahuas visitaban el Tepeyac para adorar a Cihuacóatl, mujer serpiente, a quien también llamaban Tonantzin. Esta práctica de construir templos cristianos sobre sitios sagrados anteriores no era nueva, los misioneros europeos habían hecho lo mismo con santuarios paganos durante siglos, sustituyendo la imagen antigua por una nueva. El nombre Tonantzin se quedó pegado a Guadalupe entre los indígenas, tanto que el misionero Bernardino de Sahagún se preocupó. Temía que llamarla Nuestra Madre le diera a la Virgen una divinidad que rozaba la de una diosa propia. Las apariciones marianas medievales seguían casi siempre la misma fórmula, una imagen santa escondida en un monte, descubierta por un pastor, en tiempos difíciles en que los cristianos sentían la necesidad de una señal divina. La leyenda de Guadalupe usó esa misma fórmula antigua, pero con un cambio decisivo, el pastor se convirtió en un hombre indígena. En las leyendas europeas, el pastor representaba a la gente común.
Al cambiar ese papel a Juan Diego, la leyenda mexicana dijo, sin decirlo directamente, que ahora la gente común de esta tierra eran los indígenas, no los españoles. La imagen misma es un tejido de símbolos de ambas culturas. Su manto no es azul, como pide la tradición europea, sino turquesa, el color sagrado de varios dioses aztecas, incluido Huitzilopochtli. Su sotana es roja, un color que para los aztecas representaba la juventud y el renacimiento. Su piel tiene el tono de la piel indígena. Y sin embargo, ella habla náhuatl y pide flores que solo los españoles reconocerían, rosas de Castilla, que no crecían en ese suelo. Los historiadores señalan que hubo otra Guadalupe antes, la Virgen de Guadalupe de Extremadura, en España. Tenía una piel igualmente morena y una leyenda de aparición muy parecida. Hernán Cortés era devoto de esa Guadalupe española y llevaba su imagen en su estandarte durante la conquista. Y cuando Cristóbal Colón regresó de sus primeros viajes, los primeros indígenas que pisaron suelo español fueron bautizados justamente en el santuario de esa Guadalupe. Es probable que varios elementos de la Guadalupe mexicana vinieran de esa tradición española. Pero los criollos, los hijos de españoles nacidos en América, defendían que la Guadalupe del Tepeyac era una figura propia, no una copia. Alrededor de ella, un pueblo que aún no sabía cómo nombrarse empezó a encontrar una identidad compartida. 10 años después de la caída de Tenochtitlán. Con el tiempo, Guadalupe dejó de pertenecer a un solo grupo. Los indígenas la amaban porque, para ellos, una figura materna y poderosa no era nada extraño, sus propias diosas ya ocupaban ese lugar. Los españoles la veían como una forma de traer el catolicismo a tierras nuevas. Y los criollos, atrapados entre dos mundos, ni completamente españoles ni completamente indígenas, encontraron en ella una figura que los representaba a todos. Guadalupe se convirtió en mediadora, en más de un sentido a la vez, entre Dios y los seres humanos, entre Dios y los mexicanos, y también entre el rey de España y los americanos que vivían bajo su corona. Entre el pasado indígena y el presente colonial, entre dos lenguas y dos maneras de rezar. Hoy, sigue siendo un símbolo de identidad para millones de mexicanos, incluso para quienes ya no practican el catolicismo. Dos mundos se encontraron. Ninguno desapareció. La historia de Guadalupe no es la historia de una cultura reemplazando a otra. Es la historia de dos mundos que se necesitaban para explicarse a sí mismos, y que encontraron, en una sola imagen, una manera de convivir. ¿Qué tradiciones de tu propia familia son, en el fondo, esa misma clase de fusión?